Hola, mi nombre es Sergio y hoy vamos a ver un poco de qué se trata la socialización laboral. Primero vamos a plantearnos qué es la socialización. Y creo que hay un refrán popular que se ajusta mucho a este concepto, que dice: allí donde fueres, haz lo que vieres. Es decir, la socialización tiene que ver cuando una persona puede incorporarse a una sociedad, puede ser una organización, un trabajo, una institución, y se puede acoplar a todas esas costumbres, valores y formas de actuar e interactuar que tiene esa sociedad. Entonces la socialización tiene que ver con una adaptación, con una incorporación del sujeto o de la persona a ese grupo. También puede pasar, por ejemplo, que ese sujeto no se adapte en todo y se rebele contra las normas. Y también puede pasar que esa sociedad cambie ciertas cuestiones a partir de esa rebelión. Por ejemplo, pensamos en Japón. Japón es una cultura diferente, oriental, con otras normas muy diferentes a las nuestras. Por ejemplo, ellos no expresan el cariño socialmente, no se dan la mano, no se dan besos en la calle, es algo bastante mal visto. Sin embargo, si tuvieran un pueblo migratorio que hiciera eso, quizás podrían adoptar esta forma de expresarse. Pero la socialización no pasa solo y únicamente en el ámbito social, también pasa en el laboral. Cuando entramos a empresas, tienen una serie de normas, de organizaciones, de requisitos y de formas de interactuar a las cuales cada persona se tiene que ir adaptando. Y también vamos a tener la socialización organizacional, que tiene que ver también con el trabajo, pero puede que no. Podemos hablar de una organización, por ejemplo, un club de fútbol, un club de Boy Scouts. No necesariamente es lo mismo la socialización laboral a la organizacional, porque podemos estar en una organización, por ejemplo, la iglesia, donde no es un trabajo, pero hay que cumplir una serie de normas, o cualquier religión que implique una serie de conductas a las cuales hay que adaptarse. Pero también hay otros aspectos de la socialización que son muy importantes, porque la socialización no es un proceso unidireccional, no es que el sujeto sí o sí se tiene que adaptar. En la socialización hay una dirección, la dirección es bidireccional, va en ambos sentidos. Por un lado, el sujeto entra, se adapta, toma una serie de valores de la empresa, pero a la vez ese sujeto trae otros y también los aporta, con lo cual estamos hablando de una influencia mutua. Digamos que esto se trata de una visión interactiva, ¿no? Es la organización me influye, pero yo influyo a la organización. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sujetos. En definitiva, una organización es un grupo de sujetos con una serie de normas grupales, pero esas normas también pueden verse afectadas por nuevos factores que entran. Entonces, en esta visión interactiva vamos a hablar de acomodación y asimilación, tanto por parte de las personas que se incorporan a una organización, como de la organización que incorpora a estas personas. Con lo cual, vamos a pensar de esta manera. Vamos a pensar que hay dos aspectos. Tenemos la socialización, que tiene que ver más con la organización, y después el proceso de individuación, que tiene que ver con lo que hace el sujeto con la organización. Es cuando la organización se adapta al sujeto. Podríamos también hablar de se puede definir también como una asimilación organizacional. Antes se pensaba de que esto era unidireccional, que el sujeto entraba en cualquier institución y esa institución era la que modificaba al sujeto de alguna manera, o que el sujeto se tenía que adaptar a la organización y punto. Sin embargo, después se fue viendo que las organizaciones también evolucionan, y también evolucionan por este intercambio que hay entre el sujeto y las organizaciones. Y también se pensaba de que esto sucedía solo en un momento.
El sujeto tenía un periodo de socialización, de incorporación de las normas, de las culturas, de los valores, de las formas de interactuar, de comunicarse, y que ya después estaba adaptado y era así. Pero después empezamos a entender, y también lo hemos visto en otros aspectos de la psicología del trabajo, hemos visto que esto es un proceso que va sucediendo a lo largo de toda la vida. Porque en toda la vida van surgiendo cambios, tanto en el sujeto como en las organizaciones. Entonces, vamos a ver que la socialización también tiene una serie de etapas. No es directa. Por ejemplo, vamos a pensar de que la gente que entra al mercado laboral no nace de un huevo, viene de una cultura, viene de un entorno socializador. Entonces vamos a llamar esta etapa la etapa de socialización anticipatoria. ¿Y qué significa esto? Significa que el joven, que el adolescente o el adulto joven, antes de entrar al mercado laboral y de incorporarse a diferentes organizaciones, tiene toda una etapa que lo va también preparando. Le van, por ejemplo, a la escuela, tiene una serie de normas, de normativas a las cuales se tiene que ajustar y, digamos, vive en diferentes entornos que le van marcando pautas que se tienen que respetar o no. Le van generando también expectativas de lo que es el trabajo, de lo que se puede, de lo que no se puede, de lo que puede llegar a lograr. También le transmiten las propias, de lo que esperan que logre. Pero vamos a pensar que la principal institución que va a hacer esta socialización anticipatoria es la familia. Porque la familia tiene también una serie de normas, unas normas de interacción y demás, que el sujeto luego va a poder tomar, digamos, ejemplo de esto para poder emplazarlo en la empresa. No va a ser igual, pero el sujeto ya tiene una etapa previa a la socialización. Acá también va a haber que tener que ver la educación, la formación del sujeto y demás, y cómo se va preparando para entrar. Luego va a haber otra etapa, que es la etapa del encuentro. Es donde el sujeto entra a trabajar y ya empieza a haber un contraste entre la realidad laboral, la organización y sus creencias. Porque él puede llegar y pensar que es el mejor, que va a poder todo, que va a ascender rápidamente, que es algo que suele suceder bastante, que vienen los chicos con el ego muy alto, y después se encuentra con que la empresa le dice, no, momento, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que esperar mínimo 2 años, y quizás vamos a ver si está haciendo y tenés que ponerte a archivar. Y ya ahí las creencias cambian. O se supone de que la empresa le va a dar tanto y cuanto y no se lo da. O lo contrario, puede que tenga expectativas más bajas y la empresa le dé mucho más. En esta etapa, que es justamente la etapa del encuentro, que es como una especie de choque entre lo que puede suceder o no, que es entre lo que trae la persona de su vida cotidiana, de la etapa anterior, de la etapa anticipatoria. En esta etapa del encuentro hay como una especie de choque que puede confluir mejor o peor con una realidad externa y laboral. Entonces, ¿qué pasa? Puede haber un efecto de shock y esto puede generar estrés. Por ejemplo, podemos pensar en un chico que en el colegio hacía lo que quería, salía, no prestaba atención y cuando se va a adentrar en una organización laboral, la organización laboral tiene muy marcadas sus pautas y si no las cumple, fuera. Y ahí ya va a ver que no es tan bueno y no es tan aceptable, que lo que la familia le permitía no se lo van a permitir, o lo contrario, se va a dar cuenta de que es muy bueno, muy obediente, muy adaptativo. Esto va a depender de cada uno, es bastante subjetivo. Para esto se utilizan las Job Realistic Interviews, que son entrevistas de trabajo realistas, que tienen que ver con entrevistas donde se trata de hacer ver al sujeto lo más realmente posible de qué se va a tratar ese puesto de trabajo, justamente para que no entre con expectativas ni muy bajas ni muy altas y tratar de, digamos, amenguar un poco, bajar el efecto del shock o las cuestiones de estrés. Es en esta etapa es donde va a haber un aprendizaje sobre las exigencias, sobre el rol, sobre las relaciones y costumbres, porque también en esta etapa se va a adentrar en el grupo.
Estamos hablando de socializar, y socializar también tiene que ver con los otros individuos. Y estos otros individuos también le van a marcar. Quizás él entra, o ella entra, y quiere hacer todo bien y todo rápido. Y quizás sus compañeros le dicen, todo rápido, no. Que me vas a hacer trabajar más a mí. Que yo estoy hace 7 años en esta empresa, y yo grabo 10 ventas por día. No te vas a poner a vender 30 porque me vas a reventar. O lo contrario, apúrate que hay que sacar los clientes. Es decir, es un momento donde se va a encontrar en un nuevo entorno con normas, pero no solo las normas institucionales, sino las normas sociales que están colindando alrededor del sujeto y que lo van a marcar. Y por último, luego de esta etapa, va a haber una etapa de cambio y adquisición. En esta etapa ya el sujeto se socializó, ya se incorporó a la empresa, ya pudo adquirir, digamos, todas estas normas, valores, formas de actuar, de conducirse, de trabajar, y se pudo ajustar a las expectativas y a los valores de la empresa, y finalmente puede asumir su rol. Ya más o menos empieza a entender, en función también, en una relación especular con el otro, de reflejos con los demás, cuál es su rol, cuáles son sus funciones, cómo las tiene que desempeñar. Y en el momento que pueda asumir ese rol y pueda empezar a desempeñarse, es cuando va a poder aportar también. Por eso se llama cambio y adquisición, ¿no? Porque hay un cambio, el sujeto puede adquirir todo esto, pero también va a poder empezar a aportar algo nuevo. Bueno, por ahora, estas son las diferentes etapas de la socialización laboral.